Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a presentar este libro, Talento y Exilio, la diáspora del conocimiento. Bueno, sobre memoria histórica democrática, naturalmente, hay muchísimo escrito y de calidad, libros, artículos, por miles, pero bueno, lo que nos hemos propuesto aquí es pues un aspecto que está menos atendido, que es la divulgación. De hecho, aquí muchos de los autores y los coordinadores que estamos aquí somos profesores de universidad. Yo di clase en varios cursos y en primero, desde luego, no tienen ni idea de memoria democrática, desde luego, porque se ha trabajado un silencio que no es espontáneo y, bueno, pues esta labor es más bien de divulgación. Son 90 semblanzas, entonces no hay una profundidad, evidentemente, como una biografía individual de 300 páginas, ¿no? Pero bueno, tampoco es como hemos visto alguna obra que es algún diccionario enciclopédico que son 6 o 8 renglones, ¿no? Entonces es lo suficiente un poco para abrir boca sobre los personajes y todos ellos, las 90 semblanzas, son personajes realmente increíbles, de una altura intelectual, de una altura moral, de una dignidad, de una lealtad hacia la República increíble, que quizás se lleva poco en esos tiempos, ¿no? En nuestra clase política, digamos. Bien, aquí estamos, yo soy Pedro López, Pilar Nova está a mi derecha y Pablo Fernández Miranda está a mi izquierda y voy a leer un poco la biografía de ellos, la semblanza de ellos, para presentarlos. ¿Dónde tenemos aquí? Bueno, Pablo Fernández Miranda, a mi izquierda, escritor especializado en memoria democrática, estudió en la Facultad de Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y técnico deportivo por el Consejo Superior de Deportes. Y luego Pilar Nova, que es coordinadora del libro y presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Pilar Nova es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, doctora en Sociología, profesora en diferentes universidades españolas e italianas, cofundadora de Sociólogos Sin Fronteras, directora del Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales de la UNED y presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Bueno, pues yo por mi parte poco quería decir, nada más que poner en evidencia esto del silencio que tenemos aquí sobre la memoria democrática, que en el sistema educativo, desde luego en la anterior a la universidad, pues no hay prácticamente nada. Hace 2 años un reportaje de Informe Semanal en el que intervenía Enrique Díez Gutiérrez y ahora Fernando Hernández Sánchez, pues comentaban que desde el año 2000, por estadísticas, habían pasado unos 10 millones de alumnos, lo comentaban hace 2 años, así que pongamos en 11 millones, que efectivamente no han oído hablar nada de exilio, de fosas comunes, de desaparecidos, de muertos en las cunetas, de maquis, en fin, absolutamente, de bebés robados también, que tenemos unos 300.000 en toda la historia hasta mediados de los años 90. Bueno, pues de esto se trata, de llegar a jóvenes y menos jóvenes, porque a todos se nos ha ocultado esta memoria democrática, y de esto se trata, ¿no? Así que, bueno, no hemos acordado quién habla primero. ¿O sea, es diferente? Pues Pilar, si te parece, adelante. El micrófono recoge muy bien el sonido, pues ya hemos estado en varios actos, lo hemos probado, no es necesario... No es necesario que lo movamos de Pues sitio, aprovechando, ¿no? El sonido, por favor, si no os habéis dado cuenta, de poner en silencio los móviles o desactivarlos. Bueno, Pilar, cuando quieras.
Gracias, Pedro. Bueno, como representante de descendientes del exilio, les doy las gracias por asistir a la presentación de estos libros que con tanto cariño estamos publicando. Retomo la reflexión que hacía Pedro sobre el silencio. El silencio, esa desconocida república, esos desconocidos hombres y mujeres que la forzaron, y el exilio, todavía más desconocido. Decía el secretario de Estado de la Memoria Democrática que el exilio los exiliados son los huérfanos de la memoria, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta reflexión, porque es cierto que se nos conoce muy poco. En este libro, uno de los principales objetivos que hemos tenido es justamente dar testimonio, dar a conocer el exilio, que es dar a conocer la República, porque el exilio existió y lo configuraron una gran parte de hombres que eran la vanguardia de España en esos momentos. En los años 30, España, en cuanto a intelectuales, tenía muy poco que envidiar a otros países, y ahí tienen la referencia, por ejemplo, de cuando se realiza la Exposición Universal de París en el año 1937, el mejor pabellón de todo el mundo fue el pabellón español. El pabellón español, donde participaron los grandes pintores, desde Picasso, que es el más conocido, claro, porque presentó el famoso Guernica, pero también estaba Miró, también había escultores como Emiliano Barral. Se llevaron poemas de Federico García Lorca, es decir, estaban todos los grandes en esa exposición que fue la envidia del mundo. Bueno, pues esa exposición es el exilio. Todos esos hombres y mujeres tuvieron que salir del país. La pérdida para el país fue incalculable. Y porque además no solamente se exiliaron intelectuales, también se exiliaron lo que los historiadores llaman hombres y mujeres del común, es decir, muchos obreros, pero dentro de esos obreros industriales también había muchos técnicos, muchos campesinos y muchos combatientes, que esto me van a permitir que haga una pequeña alusión posteriormente. La importancia de los campesinos, por ejemplo, en México, que siempre se tiene la idea de que todos los intelectuales se exiliaron en México. Es cierto que una gran mayoría de esos 20.000 exiliados que recogió México eran intelectuales, pero también había muchos campesinos, y el presidente Lázaro Cárdenas siempre agradeció que zonas agrarias que jamás habían sido cultivadas entraron a producir gracias al cultivo de los campesinos exiliados republicanos españoles. ¿Y qué decir de los combatientes? No sé si después mi compañero Pablo hará alguna alusión a los que participaron en la Segunda Guerra Mundial con el Ejército Rojo, pero también en la Resistencia francesa. También se conoce siempre que la 9 era un grupo de españoles que liberó París, pero la 9 también liberó, por ejemplo, Estrasburgo, y no se conoce. O en el sur de Francia, la zona de Bois, esa también fue liberada por la resistencia formada fundamentalmente por españoles. Por tanto, lo que se perdió es incalculable. ¿Cómo estaría España, por ejemplo, en los años 60, si todos estos intelectuales hubieran permanecido en el país? Si todos estos trabajadores hubieran permanecido en el país. Valga un ejemplo, dos exiliados que hubieran sido Premio Nobel de Medicina, el propio presidente Juan Negrín y Juan Planelles, y no lo fueron porque estaban en el exilio, y además en el caso de Juan Planelles en la Unión Soviética. Es decir, aunque fuera un médico de primerísima línea, nunca iba a ser Premio Nobel. Pero si no hubiera sucedido un golpe de Estado y hubieran permanecido en España, pues probablemente ahora en el haber de los Nobeles españoles habría algunos más.
Bien, este libro, como ha dicho también Pedro en la presentación, en los últimos tiempos se están presentando muchos libros de mucha calidad, escritos fundamentalmente por historiadores y profesores de universidad. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y ustedes que no son historiadores, por qué se han metido en esto y qué diferencia a los demás? Bueno, es un libro divulgativo porque nosotros nos queremos dirigir al público general, no a los estudiantes de historia o a los doctorandos que se tienen que documentar para su tesis doctoral. Nosotros queremos llegar a todo el público. Por eso hemos intentado hacer un libro sencillo. Eso no quiere decir que no tenga rigor. Cada libro lleva muchas horas de investigación en archivos y de lecturas. Esa es una principal diferencia. Y la segunda diferencia, que a mí también me gusta destacar, es que estamos rescatando a figuras absolutamente desconocidas. Es decir, no se van a encontrar en ninguno de los dos libros con Federica Montseny, con Clara Campoamor, con María Teresa León, con Alberti, con Picasso, etc. No. Es cierto que alguno sí es conocido en función también del campo de trabajo al que pertenece. Por ejemplo, hay algunos que son juristas muy conocidos, pero también muy conocidos para los que trabajan en el campo del derecho, no necesariamente para el resto. El libro recoge pintores, escultores, escritores, periodistas, como ya he dicho, médicos, farmacéuticos, biólogos. Hemos intentado cubrir un amplio campo del saber, del conocimiento, y también hemos intentado que haya un equilibrio de género entre hombres y mujeres. Y aquí es donde yo quería hacer alusión a que yo esta tarde voy a hacer referencia a algunas semblanzas que van a ser de mujeres. Primero porque estamos próximos al 8 de marzo y es mi pequeño homenaje y reconocimiento a esas mujeres que abrieron camino a las actuales profesionales y que fueron pioneras en campos vetados para la mujer. Voy a hablar, por ejemplo, de una figura que me gusta mucho, que es Maripepa Colomer, que era aviadora en los años 30. También hablaré de Encarnación Hernández Luna, que era militar, que llegó a la máxima graduación en el Ejército Popular y era una mujer. Y me gustaría hacer alusión también incluso a algunas mujeres de la burguesía, porque la República se ofreció por primera vez en la historia a las mujeres la posibilidad de participar en la vida pública y aquellas del común a participar en la educación. No voy a entrar en ese tema porque no es el tema de esta tarde, pero la República se ocupó mucho por la educación y ahí está la cantidad de escuelas que se crearon y cómo dignificaron la figura del maestro. Bien, con todo y con eso el pueblo no iba a la escuela. Y muchas de las mujeres que después se implicaron ardientemente con la República eran analfabetas, aprendían a leer y a escribir pues en la casa del pueblo y en otros círculos, etcétera, en horario nocturno porque durante el día tenían que trabajar. Bueno, pues es un homenaje a estas mujeres que la República les ofreció tanto. Por el contrario, las burguesas sí tenían la posibilidad de estudiar y yo quería hacer referencia, porque no se debe de hablar de ellas con menosprecio porque fuesen burguesas. A mí me gusta más plantearlas desde la óptica de su implicación. Y una de estas figuras es Constancia de la Mora Maura. El apellido Maura le sonará lógicamente, era bien nieta de Antonio Maura, el gran político de la Restauración y del Partido Conservador con Alfonso XIII. Bueno, es una mujer que lógicamente su familia tiene posibilidades y estudia nada más y nada menos que en Cambridge.
Hablaba inglés, francés, alemán e italiano. Y como correspondía, tenía que casarse con alguien de su clase social. Y así fue, se casó con alguien de su clase social. Era una mujer que siempre fue rebelde, por ejemplo, estaba muy en contra de esto que llamaban la puesta de largo, que bueno, aunque parezca mentira, todavía se sigue haciendo. Tampoco le hizo mucha ilusión el marido que le habían buscado, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en el año 1932, cuando se aprueba el divorcio, es la primera mujer que solicita divorciarse. Debido a que hablaba tantos idiomas, la República, cuando comenzó la contienda y vinieron muchos periodistas de todo el mundo, se la puso como responsable de la oficina de prensa extranjera. Hizo una labor magnífica, porque todo el eco que tuvo la guerra en el exterior salía de esta oficina y se le debe a esta mujer burguesa. Cuando ella comprendió que esto no era suficiente, viajó a Estados Unidos y se hizo muy amiga de la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y estaba intentando recabar dinero para la guerra a través de esta mujer que, bueno, sí que apoyaba y causas solidarias, justas y de paz, ¿no? Lo que ocurrió después es que se enteró que alguien le informó, y yo creo que no bien del todo, que esta mujer era muy comunista. Le habían dicho, me refiero a Constancia de la Mora, era muy comunista. Entonces Eleonor le dijo, bueno, de lo dicho nada, y cortó la relación y no la apoyó. A mí esto me parece un ejemplo muy importante, porque es una mujer que tenía una vida cómoda, que tenía una vida fácil y que se implicó muchísimo y corriendo riesgo. Lógicamente se exilió y murió muy joven en un accidente en el exilio. Otra de las mujeres que quería comentar, bueno, he dicho Maripepa Colomer. Maripepa Colomer es una joven también de la alta burguesía catalana. Su padre era un industrial textil y ella quería ser piloto. El padre intenta disuadirle, pero no lo consigue. Terminó efectivamente siendo piloto de aviación. Bueno, entonces se decía aviadora. En la guerra civil fue llamada a filas y en principio la encargaron que fuera instructora de vuelo para todos aquellos que estaban en la escuela, que necesitaban el último empujón para salir ya a combatir. Pero después, ante el déficit de pilotos que tenía la República, ella entró en combate. Y no solamente su labor desde la aviación, de bombardear zonas, etcétera, enemigas, sino también que ella consiguió mucha información a lo largo del litoral, que era la zona donde ella operaba, de los barcos italianos y alemanes. Cuando terminó la guerra se exilió haciendo unos últimos pasos entre España y Francia, salvando en su avión a toda la gente que pudo salvar. Finalmente se exilió en Inglaterra. Era una mujer que tenía verdadera vocación por su profesión, que ya era titulada. Cuando entra a trabajar para la República era ya titulada. Y bueno, pues en Inglaterra intentó conseguir con el ejercicio de su profesión y no admitieron mujeres pilotos. ¿Por qué cito esto? Porque es una prueba más de lo vanguardista que era la República Española con respecto a otros países que creemos muy avanzados. Y nunca más trabajó porque no le permitieron trabajar en lo suyo. He citado también a Encarnación Hernández Luna, es una mujer del común. Ella viene a Madrid para trabaja en una tienda, y cuando se produce el golpe de Estado fue a ofrecerse como voluntaria a combatir en las milicias en defensa de la República. Es una mujer que estuvo en todas las grandes batallas, desde la batalla del Ebro, la batalla de Guadalajara. Bueno, estaba en el grupo de Lister, en la brigada,
el quinto regimiento. En el quinto regimiento, ahí estaba. Bueno, era una mujer absolutamente asombrosa por el valor que tenía. Fue instruida en ametralladoras en Albacete, donde estaba la sede de las brigadas internacionales. Ahí también se entrenaban, y su entrenador fue un ruso, Rodense, y escribía auténticas maravillas de ella, diciendo que nunca había visto a ningún militar con tanto arrojo, y hablaba de hombres y mujeres, y me parece a mí que, bueno, que el quinto regimiento no era en absoluto cobarde, era una mujer verdaderamente asombrosa. No se le reconoció nunca su labor, aunque ascendió al máximo grado que se podía tener en el ejército. ¿Cómo voy de tiempo? Porque... Bien. Ah, vale. Tienes 5 minutillos. Tengo 5 minutos. Va. Bueno, quería hablar de otra mujer, que es Araceli Sánchez Urquijo. A diferencia de las que he citado, que ya eran adultas cuando se inició la guerra, Araceli era una niña, fue una niña de las evacuadas en 1937 desde el puerto de Bilbao a la Unión Soviética, y ella tuvo la oportunidad, como todos los españoles que se exiliaron en la Unión Soviética, de recibir una formación. Ella se hizo ingeniera industrial, porque además en aquel momento se pensaba que, bueno, que Franco no iba a aguantar tantos años, que había que volver, y que había que volver bien formados para levantar España. Dolores era de las que recomendaba a los niños de Rusia que estudiasen carreras técnicas, que es lo que más se necesitaría después de la guerra en España. Araceli estudió ingeniería industrial, y cuando pudo pues volvió a España. Pablo lo contará porque es un experto en este tema, pero los niños intentaron venir antes que los adultos por razones obvias. No estaban con sus padres, y teóricamente, porque eran inocentes, eran niños, ¿no?, cuando salieron. Bueno, cuando Araceli volvió a España, que volvió por un acuerdo que hizo la Unión Soviética con España a través de la Cruz Roja Internacional para el retorno de estos niños, ay, lo siento, pero he quitado el volumen. Se inició en su trabajo, y termino con una anécdota, porque no les voy a contar cómo todos estos retornados del exilio estaban vigilados por la CIA, sobre todo los que procedían de países del este, y por la policía, claro está. Bueno, la anécdota es que Araceli entra a trabajar en una empresa, y el primer día, cuando llega a la empresa, le para en la puerta el conserje, y le dice: no, el personal de limpieza entra por otra puerta. Y Araceli le dice: no, es que yo soy la ingeniera. Era impensable en España que hubiera mujeres ingenieras. Otra pérdida con el exilio de este conocimiento que estamos esta tarde reivindicando. Muchas gracias. Bueno, Pablo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias también al Club de Amigos de la UNESCO, y desde luego a Pedro y a Pilar por darme la oportunidad de participar en este último libro, de los dos tan estupendos, y también por darme la oportunidad de estar aquí. Quería empezar comentando por lo necesario que son estos libros, y concretamente estos dos libros, hablando de la memoria y la historia, ¿no? Porque, bueno, es lo que muchas veces hemos oído: la historia la escriben los vencedores, pero la memoria, pertenece a los perdedores, que no a los vencidos, ¿eh? Y estos libros demuestran que no fueron vencidos, desde luego, no en el ámbito de la cultura, de la intelectualidad, de la creatividad, de la tecnología y el buen hacer, que no es poca cosa, ¿eh?
También una reflexión alrededor de la memoria, que ya sé que en esta audiencia no existe, pero sí existe en la sociedad, y yo creo que es bueno a veces reflexionar de el por qué se contagia un amplio sector de la sociedad de ese rechazo a la memoria en sí, a pasar página antes de leerla, a dejar las fosas comunes y las cunetas, porque ¿para qué se va a gastar dinero tantos años después? Y evidentemente hay un sector de la sociedad que se contagia de lo que sale en los medios, controlados por quien sí dirige este criterio, ¿no? Y de alguna forma, para reflejar el cinismo de ese planteamiento que luego contagia a la sociedad, a una parte de la sociedad de otra manera, quería contar que me encontré pues investigando sobre el exilio, concretamente sobre el exilio en la Unión Soviética, con un documento del Ministerio de Defensa de los años 90 y tantos, que aprobando un presupuesto para adquirir una parcela en el cementerio de Novgorod, cementerio en el que están pues miles de alemanes, y evidentemente pues era para los divisionarios de la División Azul. Y en la justificación, que todo documento, porque es la aprobación de ese presupuesto, debe llevar la justificación administrativa, y dice: enterrar digna y honorablemente a los caídos de la División Azul. Y digo, me parece bien, enterrar digna y honorablemente es algo que siempre hay que hacer, pero sin embargo eso no se aplica a los otros caídos, ¿no? Ni tan siquiera a los caídos en la Unión Soviética, a los que aludía Pilar, que murieron allí pues combatiendo contra los alemanes, tanto de los que habían sido combatientes en la guerra civil y que acabaron exiliados allí, como de los niños que fueron evacuados en el 37, que los más mayores también en muchos casos combatieron y cayeron, concretamente pues el total de los españoles que se calcula son 280 aproximadamente, de los cuales pues aproximadamente 50 o 60 eran de los que habían llegado de niños, ¿no? Pero estos dos libros, de Talento y Exilio, son necesarios también en este caso para desenterrar digna y honorablemente el conocimiento sobre tantas insignes personas, ¿no? Que también tienen derecho a que se les trate digna y honorablemente, ¿no? Y desde luego, utilizando el título de Ignacio Taibo, otro exiliado por cierto, en este caso en México, para parar las aguas del olvido, de lo que no puede volver a suceder, ¿no? Más allá de la pura justicia histórica que suponen estos dos libros, desde otro punto de vista, el sociológico, no es casual que se esté realizando por la Asociación de Descendientes del Exilio estos dos libros. Desde hace años se formulan estudios en torno a la posmemoria de obras escritas por la segunda generación. Por ejemplo, la socióloga Marianne Hirsch dice: el trauma de la segunda generación no se vive en relación con el evento que lo provoca, sino en relación con su representación a partir de los testimonios orales, escritos y o visuales que ha dejado tras de sí la primera generación. Y yo diría que además, sobre todo en la madurez, porque esa madurez avanzada de esa segunda generación pues permite la perspectiva que los años del prisma de la juventud dificulta. A veces nos tiramos de los pelos diciendo ¿dónde están los jóvenes en estas cosas, ¿no? Evidentemente no ayuda el que desde el punto de vista de los colegios, de lo que decíais, y incluso de las universidades, no se lleven allí estas cosas, pero también es verdad que seguramente en lo que es tomar el protagonismo, en la juventud no toca. Es decir, yo recuerdo que cuando los que ahora somos de esta generación corríamos delante de los grises y a veces detrás, pocas, pero algunas, y hay que dignificarlas también, pues respetábamos a nuestros mayores luchadores antifascistas,
pero les veíamos como vejestorios, ¿eh? Es después cuando precisamente estamos reconstruyendo esas vidas, las estamos dignificando y nos estamos dando cuenta de la dimensión que tuvieron y la importancia que tuvieron, ¿no? Y lo recuperamos. Por eso, evidentemente, no hay que renunciar a que en las escuelas se trate esto, porque cuando a ellos les toque, también tienen que tener la base para poder protagonizar lo que sin duda también vendrá, ¿no? Decía que no es casual que la asociación sea la que coordina, impulsa y materializa estos dos libros, porque, como dice también otra catedrática, socióloga y amiga, Paloma Aguilar, en Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española, habla de cómo el espacio y el tiempo hacen que el trauma del exiliado sea doble. Por un lado, pierde su grupo de referencia, que se resquebraja y diluye, y por otro, extravía las imágenes espaciales, familiares, lo referente de lo cotidiano, y que cuando regresa, la ruptura con su generación y con miembros de sus antiguos grupos es mucho mayor, ¿no? Esto me traía la imagen de lo que cuentan muchos de los exiliados, de los niños, porque si esto sucede a los mayores, no digamos cuando salen de niños y son exiliados de niños y vuelven, como les pasó a lo que decía Pilar, en el 56 y 57, cuando vuelven aquellos niños a España, que cuentan que algunos no tuvieron todo el apoyo de sus familias, pero esas mujeres que vienen formadas, que vienen siendo médicos profesionales, médicas profesionales, ingenieras, y que en algunos casos acaban en la aldea de donde salieron, al menos al principio, han roto con esas familias, no tienen de qué hablarse. Esa aldea y las mujeres son analfabetas, las mujeres no se relacionan todavía con los hombres, años 57, etcétera, etcétera. Y la imagen más gráfica lo contaba una de esas exiliadas, que decía que salía a pasear al campo y se abrazaba a un árbol porque necesitaba abrazarse a algo, ya que no a alguien, ¿no? Por eso, efectivamente, dice Paloma Aguilar, la catedrática, que el espacio ha cambiado tanto que el exiliado apenas se reconoce en las imágenes y que a su regreso siente que su memoria le ha traicionado y se ve ajeno a un entorno tan largamente soñado y alcanzado. Y esas dudas alcanzan también incluso a la segunda generación, que se pregunta, ¿será verdad lo que cuenta mi madre o mi padre? Por eso es fundamental traer esas vidas para manifestar y dignificar que efectivamente así fueron. Entrando un poquito más en lo que es el contenido, quería darle un marco. Por mi parte, pues como he profundizado más en el exilio en la URSS, sobre todo porque mi padre fue uno de esos niños de la guerra llevados a la URSS, pues citar que fue muy extenso y en su número y en el tiempo, no más valioso que los de México, que los de Francia, que los de Bélgica. El exilio es el exilio, ¿no? Pero es lo que a mí me ha motivado más investigar. Pues empieza el libro, el segundo, con José María Álvarez Posada, poeta, Celso Amieva, llamado Celso Amieva, que lo escribe además casualmente por una familia suya, María Jesús Villaverde de Amieva. Pilar ha citado a Encarnación Hernández, esa combatiente, también acabó, pasó por la Unión Soviética, en unos casos acabaron, estuvieron todo el tiempo, en otros empezaron, en otros volvieron de México a la Unión Soviética. Sánchez Arcas, un famoso arquitecto, escribe su reseña, Iván Risueño, otro arquitecto, Juan Risueño, otro arquitecto. Araceli Sánchez, a la que ha citado esa primera ingeniera, que además lo escribe mi sobrina, tercera generación del exilio, hablando sobre ella. Yo aquí no quiero contar sus vidas, ni tan siquiera tampoco las dos semblanzas que recogí, pero sí dar unas pinceladas, ¿no? Las dos que escogí son Pablo Miaja, y la razón de que fuera Pablo Miaja, porque podrían ser muchos otros, es porque representa a los maestros y a los cuidadores que les acompañaron. Pablo Miaja, asturiano, se le consideraba en Oviedo maestro de maestros, así le llamaban. Era un hombre de una edad ya avanzada, que le quedaba pocos años para la jubilación,
y sin embargo dejó todo para ir al frente de la expedición de los 1100 niños que salieron en septiembre del 37 desde Gijón, cuando el Frente Norte estaba a punto de caer. Se fue para allá y allí mantuvo bueno, concretamente en la casa de Pravda, cerca de Moscú, pues la coherencia de lo que fueron los niños españoles. Los niños españoles tuvieron 14 casas, pero él fue una persona altamente cualificada y respetada por los varios cientos de maestros que fueron para allá acompañándoles. Luego volvió del exilio y jamás le reconocieron, pasó por México antes y jamás le dejaron volver a ejercer. La otra semblanza es Agustín Gómez, por dos razones, por varias razones. Uno, porque representa a la otra generación, a lo de los niños. Llegó allí con 13, 14 años, una cosa así, vasco en este caso, y también porque se sale un poco de lo habitual, de la parte más intelectual, aunque él fue ingeniero, pero también fue un futbolista de élite. Jugó en los mejores equipos campeones de la Unión Soviética, fue internacional con la Unión Soviética, y después, en plena estrellato, en el 56, cuando tuvo oportunidad de venir, también lo dejó todo y volvió. Y bueno, pues en España, año 56, un poco fue la representación de cómo trataron a esos 1000 y pico niños que volvieron. Una tercera parte se acabó volviendo a la Unión Soviética, por cierto. En el 61 se había vuelto una tercera parte. En su caso, pues bueno, pues acabó pasando por la cárcel, fue torturado, y gracias a que era una estrella internacional muy reconocida, hubo una campaña muy fuerte y acabaron soltándole. Él se fue a Francia y acabó dirigiendo el Partido Comunista, era el secretario adjunto del Partido Comunista de Euskadi. Pero hay muchos más, es decir, ahí están en el libro, pues, por ejemplo, uno que no es del exilio en la Unión Soviética, pero que es una referencia también muy cercana por muchas cosas, Constancio Bernaldo de Quirós. Constancio Bernaldo de Quirós, aparte de ser un intelectual de primer nivel de la Institución de Libre Enseñanza, pues fue uno de los fundadores del Club de Montaña Peñalara. Él estuvo exiliado en México, pero su hija Julia y 7 niños familiares suyos acabaron también en la Unión Soviética. Julia ya no era niña, Julia se había casado con un alumno de Constancio, que era Luis Balaguer, y también del alpinista, y después pues combatiente en el batallón alpino español, en el frente de Guadarrama. Después en otro frente le dieron una pierna, perdió una pierna y se fue a la Unión Soviética con Julia y con varios de los niños familiares suyos. Y no le busquéis porque no está, pero he querido citarle porque de alguna manera hay algunos que tienen que estar en un tercer libro, y no pongo tarea, sino que tiene que haber un tercer libro, no ya de la asociación, sino de artículos, etcétera, etcétera, porque hay muchos que se quedan en el tintero y que van saliendo, ¿no? Balaguer es uno de ellos, pero puede ser también el director de teatro Ángel Gutiérrez, reconocido, vive todavía, es otro de los niños de Rusia, y es un hombre absolutamente reconocido en su profesión. Y seguro que de esos 1.473 titulados universitarios que hubo entre los niños, de un total de 3.000, eso da también un parangón del cuidado que tuvieron con ellos, pues hay unos cuantos más. Y incluso algunos colectivos, por ejemplo, hay que recuperar a John. Y me diréis, ¿y quién es John? Yo no lo sabía hasta hace un par de semanas tampoco, y me vais a permitir una anécdota personal. Tino, mi padre,
Niño de Rusia, que no está en este libro, primero por pudor, por lo del talento, y segundo porque hay 2 libros recientemente publicados de él que escribí, que en realidad es una disculpa para, siguiendo su eje, hablar de la trayectoria de los niños de Rusia, ¿no? Y entonces no quería ser reincidente. Pero lo que quería aquí contar no era tanto eso, sino que en mi casa, una casa económicamente, íbamos siempre muy justitos, muy humildes, no había ningún lujo, pero había siempre plumas Parker 51, que era un nivel, ¿eh? Hasta el punto de que mi padre desde los 10 años se empeñó en que tenía que escribir a pluma, es el culpable de que yo siga siendo de pluma, cuando pues... Y a mí esto que pones en la memoria de niño, que lo vas dejando, pero decir, ¿cómo puede, si rompo una, incluso sale otra, regalaba plumas, etcétera, etcétera? Bueno, resulta que el otro día, leyendo Memoria del Frío, lo he leído yo, lo mismo, de la historia de Manolita del Arco, presa, la presa que más tiempo estuvo de forma continua, escrito por su hijo Miguel Ángel Martínez del Arco, cuenta, y es algo que yo jamás había leído, porque es una anécdota que ella le cuenta a su hijo, que en los años 41 y 42, justo antes de que la detuvieran, el PC se financiaba de forma importante, por supuesto no exclusivamente, con plumas Parker 51 de extraperlo que traían los marinos mercantes desde Estados Unidos y Canadá. A veces eran ciudadanos, eran americanos o canadienses, y otras veces eran españoles que se habían exiliado, que tenían la ciudadanía, que lo habían conseguido y traían las plumas. Siempre eran John, se llamaban John, era el nombre de guerra para contactar, y con quien contactaban era con Manolita. Y entonces digo, ¿y tendrá que ver eso, que el único lujo que había en mi casa era pluma Parker para todo el mundo? Luego... bueno, la policía nunca lo supo, seguramente gracias a que era John colectivamente, y igual que yo no sabré nunca si efectivamente tiene algo que ver o no, pero fue imposible el no relacionarlo. En fin, llegado a este punto, quería, también por el exilio en la URSS, me resultaba imposible no hacer referencia a la situación de la guerra y de la invasión. Porque los niños, los 3.000 niños, fueron llevados a 14 casas en varias de las repúblicas soviéticas, sobre todo en Rusia, pero muchas de ellas también en Ucrania, mayoritariamente en Rusia y en Ucrania. Y la situación actual me trajo a la memoria lo que decían y lo que tienen que estar pensando, menos mal que no lo vivieron la mayoría, los casi 200 que todavía quedan, algunos de ellos deteriorados, pero en algún caso no. De hecho, en alguno muy cercano, amigo de mi padre, con el que trato habitualmente, no me he atrevido ni a hablar con él todavía. Porque esos niños, uno de ellos decía, la guerra civil nos jodió la infancia, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la juventud, y cuando cayó la Unión Soviética, nos jodieron la vejez, porque se quedaron sin pensiones prácticamente. De hecho, hubo una nueva emigración de muchos de esos niños aquí, ya en su vejez, y bueno, pues lo que han tenido que conocer ahora los pocos que quedan y se enteren, pues es otro desastre último. Algunos de esos que volvieron en los 90... No, está bien, tranquilo. Algunos de esos acabaron en una residencia en la que estaban juntos y escribieron un libro colectivo en el que describen algo que para mí es el reflejo de esa ruptura que se tiene que estar produciendo ahora. Y dicen tanto de los pueblos de Ucrania como del ruso, porque llegamos llorando y nos consolaron, porque llegamos sucios y nos lavaron, porque no llevamos nada y nos dieron todo, porque se quitaban el pan de sus bocas para compartirlo con nosotros, porque nunca nos sentimos extraños en su tierra, porque compartimos muchos miedos, penas y alegrías bajo el mismo cielo y sobre el mismo suelo, porque mezclamos con ellos nuestra sangre en los campos de batalla y en los hogares de la paz. Y es tremendo porque yo, la mayor parte de los que he conocido, empezando por mi padre, que fue de los que combatió con las armas a los 17 años contra los nazis en Karelia, todos eran antibelicistas.
Lo refleja muy bien Nieves Cuesta, una de las niñas que escribió un libro también muy bonito, y dice al final: deseo de todo corazón que nunca tengamos que llamaros niños de la guerra, como a nuestra generación, sino que seáis felices niños de la paz. Se lo dice a los niños actuales, ¿no? En fin, para acabar, y pensando, es inevitable, en esos niños y esas familias que ahora están siendo rotas, por supuesto que las ucranianas, por supuesto que también esos soldados rusos que están muriendo y que van enviados a la guerra y que las madres y las abuelas y los abuelos no les volverán a ver, pero también a los de Palestina, a los de Siria, a los de todos los sitios donde están rompiéndose las familias por el hambre y las bombas. Hay una poesía de Carmen Castellote, la última poeta viva del exilio, niña de Rusia y luego muchos años en México. Por cierto, mañana se presenta sus obras completas en el Instituto Cervantes. Dice en una poesía, dedicándosela a su abuelo, a quien no volvió a ver: llegaba a mi juego con su boina y yo me hundía impaciente en su bolsillo, rica tienda de golosinas y de estampas. Patriarca en la mesa y en mis ojos, acompañaba el plato con la bota de vino, alegría que llenaba su cuerpo desde el aire. Paseábamos juntos por las calles, yo tras las palomas y él detrás de mi nombre. Recorrí parientes atada a su mano, la que atenta escondió mis travesuras. Llegó hasta él mi imagen nueva y él respondió con lágrimas muy viejas. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar al coloquio, a las preguntas que queráis hacer, un par de notitas que he tomado aquí. Yo decía al principio, efectivamente, la ignorancia de los jóvenes, que es explicable, y claro, me he referido solamente a los jóvenes que recibimos en la universidad, pero sobre todo con la coordinación de este libro, sí he comprobado que también, no solo los mayores, sino los especialistas en algunos temas, no conocen a personas que tuvieron un impacto internacional tremendo, ¿eh? Yo citaba el otro día en alguna de las presentaciones, por ejemplo, el caso de Virgilio Leret, que no está aquí, pero digo que refleja el desconocimiento que hay de toda la población, incluidos especialistas, ¿no? Virgilio Leret fue un aviador que inventó el motor actual de los aviones. Bueno, actual, habrá tenido muchas modificaciones, pero lo que recordamos de las fotos de aviones de los años 20 son las hélices por fuera, pues el primer motor donde va, que se llama turbo no sé qué, yo soy de letras, ese motor lo inventa un español. Podéis preguntar a cualquier ingeniero aeronáutico que no tiene ni idea, no le suena el nombre. Es decir, es un silencio trabajado, ¿no? Para una de las semblanzas, que es un meteorólogo, Ismael Escobar, también una eminencia, que estuvo en Bolivia, luego terminó en Estados Unidos, y bueno, fue absolutamente una eminencia. Me puse en contacto con un meteorólogo español ya jubilado que hizo una historia de la meteorología. No le sonaba de nada este nombre, absolutamente de nada, ¿eh? Yo hice la semblanza de Mercedes Rodrigo, la primera psicóloga española, ya se exilia con casi 50 años, va a Colombia, funda allí la carrera de psicología y la profesión, luego se exilia a Puerto Rico, funda allí la Asociación de Psicólogos. Nadie sabe quién es Mercedes Rodrigo de los especialistas en psicología, quizá algún raro, ¿no? Otro ejemplo, yo estoy en la Facultad de Ciencias de la Documentación. Es un edificio hecho por la República, fundado e inaugurado el 14 de abril de 1933. No hay manera de poner una placa allí. No hay manera, ¿eh? Ya lo he pedido varias veces, una placa que no hace falta que tenga ninguna historia así escabrosa, no tiene que poner el martillo y la hoz, no pasa nada. Este edificio se inauguró, bueno, no hay manera. Difícil, está complicado. Luego quería comentar una cosa que se le ha pasado a Pilar, que siempre la comenta. El prólogo es simbólicamente muy importante, porque el prólogo del segundo tomo es del hijo de Lázaro Cárdenas.
que es una figura con la que tenemos una deuda España y el exilio, evidentemente. Bueno, es de Cuauhtémoc Cárdenas, que ya es un hombre de 80 y tantos años, como es lógico, ¿no? Y nada, solamente, sí, había tomado nota porque ha mencionado a Eleanor Roosevelt. Yo procedo del activismo en derechos humanos, es lo que me puso en conexión luego con la memoria histórica, porque el tema del franquismo y de la guerra civil, pues es una vulneración masiva y grave de derechos humanos, en fin, dentro de las categorías de genocidio, crímenes contra la humanidad, tal. Eleanor Roosevelt fue quien, que se puso en contacto con Estacia de la Mora con ella, quien presidió la comisión de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y era la viuda del presidente Roosevelt, demócrata, progresista, aunque la izquierda en Estados Unidos no da para tanto como para que Roosevelt, el presidente, se negó a recibir al equipo negro que triunfó en Berlín con una cantidad de medallas. Para empezar, Jesse Owens, que era el héroe de la época. Jesse Owens se le dio un homenaje cuando volvió y tuvo que pasar por las cocinas del restaurante, un hotel de lujo, tuvo que pasar por las cocinas. Bueno, Roosevelt no saludó a nadie del equipo, bueno, lo que era la izquierda en Estados Unidos, que era menos que aquí en general, ¿no? Perdonad que me he enrollado por mi cuenta. ¿Queréis plantear alguna cuestión, pregunta, tal?